un lateral adelantado para su época o simplemente otro lateral ofensivo de los que vemos hoy en día que no es capaz de defender. Veamos qué tan bueno fue Dani Alves en el Barcelona. Dani Alves tenía una técnica en pases muy privilegiada, superior a la de incluso muchos mediocampistas de la época que jugaban en equipos top. Tenía un buen uso de ambas piernas, obviamente su predilección era con el pie derecho, pero era capaz de realizar cualquier tipo de pase, tanto pases largos como pases cortos, incluso era capaz de hacer pases de trivela hacia otros jugadores. Me parecía que tenía una técnica impresionante. Si algo podíamos ver en Dani Alves era que no le gustaba para nada realizar pases hacia atrás o esos tipos de pases que vemos hoy en día para reciclar la posesión. Era alguien que siempre buscaba que sus pases tuvieran un sentido ofensivo, ya fuera para buscar un pase entre líneas, ya fuera para combinar con Messi, que ya tocaré esto un poquito más adelante, o directamente buscando un centro peligroso, un cambio de frente, quisiera que la jugada cambiara de ritmo. Era un outlet básicamente por esa banda derecha que hacía que el Barça siempre tuviera muchísima amplitud. Más adelante tocaremos un poco más el tema de su posicionamiento, debido a que se paraba casi como un extremo cuando estaba jugando en ataque, pero a la vez tenía la habilidad de ir y combinar con los centrocampistas, cerrarse si era suficiente para buscar combinar con Xavi, con Iniesta, con Busquets, a veces con Messi cuando se cerraba más. Me parecía que era muy polivalente en este aspecto, lo cual lo hacía alguien muy valioso y era un poquito difícil de detectar, ya que para la época no habíamos visto nunca un lateral que tuviera esa capacidad de entrar al centro del campo y combinar tanto como para estar por fuera y meter centros precisos. Creo que en el tema de los centros obviamente tuvo muchas asistencias de este tipo debido a que tenía una precisión milimétrica, a pesar de que el Barça nunca contó cuando él estaba ahí con delanteros que fueran potentes en el juego aéreo. Creo que tipos como Samuel Eto'o y Luis Suárez tenían otras cualidades, el juego aéreo no era necesariamente una de ellas, pero era capaz igual de servir muy buenos balones. Creo que si, por ejemplo, un Zlatan hubiera durado más tiempo en el Barça, habría sido un compañero ideal para Dani Alves, ya que los centros que ponía eran extremadamente precisos. Algo que sí noté es que Dani Alves, como les mencionaba, era alguien que buscaba todo el tiempo hacer progresar el ataque, buscar chances para su equipo, lo cual podía llevar a ocasionar algunas pérdidas porque en muchas ocasiones era más fácil hacer el pase hacia atrás, ¿no? O hacer el pase al compañero que estaba al lado, pero quería forzar un poquito, quería aumentar el tempo de la jugada y esto de vez en cuando podía ocasionar algunas pérdidas algo peligrosas, teniendo en cuenta las posiciones en las que Dani Alves jugaba. Era alguien muy valiente, era muy atrevido, le gustaba hacer la jugada a veces más espectacular en pro de hacer la jugada más simple. Obviamente esto traía de vez en cuando algunos problemas para su equipo en construcción, a veces en salida, pero era un riesgo que había que tomar con él. Era un tipo que no se le podía cortar esa libertad que tenía al momento de crear juego para los demás. Su conexión con Messi creo que fue uno de los temas más especiales para este Barcelona. Ver cómo hacía pases con el astro argentino era una locura. Hacían jugadas de memoria en las que simplemente se dedicaban a hacer paredes de cualquier tipo y eran indetectables, imposibles de defender para muchas defensas. Esto de por sí creaba ese toque de desesperación a los defensas rivales, a la par que atraía muchas marcas que hacían que Xavi, Iniesta o algún delantero quedaran liberados. En temas de drible y técnica, Dani Alves tenía una técnica envidiable. Nada que envidiarle, de hecho, a extremos de su época. Siento que Dani Alves, para ser lateral, tenía un excelente juego de pies. Su técnica era inmaculada, por ende era capaz de controlar casi cualquier balón que le llegara, ya fuera de un pase normal, un pase fuerte, un cambio de frente, un pase por arriba. Era capaz de dominar cualquier tipo de balón con extrema facilidad. A la vez tenía la capacidad de driblar y quitarse de encima a varios jugadores. Creo que muchos no esperaban eso porque pensaban que Dani Alves no estaba mirando directamente al defensor que venía a marcarlo, pero igualmente se los quitaba de encima. Era un tipo que tiene una muy buena velocidad, una gran agilidad y su juego de pies era excelso. Creo que uno de los temas que yo noté aquí era que Dani Alves tenía una tendencia a esperar siempre hasta el último segundo antes de hacer una jugada. Por ende, esto, si cuando sale bien, hace que te puedas quitar al defensor con más calma, porque al quitártelo de encima generas muchísimo más espacio, no le estás dando al defensor esa ventana de recuperarse. En ocasiones esto podía llevar a muchas pérdidas, ya que Dani Alves a veces optaba por hacer estas jugadas en zonas muy atrasadas de la cancha, lo cual puede ocasionar pérdidas gravísimas que le costaban algunos goles o jugadas claras para su equipo. Claro, cuando estábamos en ataque, Dani Alves era otra cosa. Sus dribles también creaban muchísimas oportunidades debido a que ya tienes de por sí a Lionel Messi por la banda derecha, cosa que te causa muchísimo caos. Añádele un lateral que puede pasar por la espalda y también puede eliminar a su marca. Era básicamente trampa, era increíble cómo jugaba este lateral brasileño.
Como les decía, su técnica era depurada, también le permitía a esto jugar en el centro del campo y combinar. Ya le había tocado la parte de pases, pero aquí me sorprende el hecho de la compostura, como aún así, estando tanto en zonas un poquito más abiertas y despejadas como la banda, o estando en zonas mucho más concurridas del centro del campo, era capaz de salir jugando, era capaz de pisarla, era capaz de driblar. Una técnica sensacional como pueden estar viendo en estos clips. Como les mencionaba, quizás esa tendencia a esperar hasta el último segundo para amagar o para quitarse el defensor hacía que tuviera muchas pérdidas a veces innecesarias en algunas zonas del campo, pero en general es obvio que la técnica de Dani Alves era inmaculada y espectacular. Quizás Marcelo se le puede acercar, o está a la par, mejor dicho, en términos de drible, de gambeta. Creo que Marcelo hacía algunas dribles muchísimo más espectaculares. Dani Alves quizás lo hacía un poquito más simple, aunque obviamente Dani Alves mantenía esa tendencia de buscar esa jugada espectacular en muchos momentos. En temas de defensa, Dani Alves tenía un estilo defensivo bastante agresivo. No era para nada un mal defensor en términos de uno contra uno. Quizás con el paso de los años fue tomando una postura un poquito más conservadora, teniendo en cuenta que al pasar los años obviamente iba perdiendo esa velocidad que le permitía recuperar terreno. Pero era alguien que siempre buscaba atacar directamente al portabalón. No le gustaba tanto el esperar, el temporizar. Era de esas defensas que pensaba que mientras menos tiempo le dieras al atacante, mucho mejor. Esto hacía que siempre fuera muy agresivamente al piso, con algunas barridas, o que siempre buscara quitar el balón de manera muy activa. En temas de presión también era bastante inteligente porque sabía cómo cerrar algunas líneas de pase, lo cual hacía que obligara al atacante a tener que batirlo en uno contra uno. Obviamente entre extremos mucho más físicos Dani Alves podía sufrir, era un lateral que no era muy alto, no era corpulento, entonces quizás por ejemplo veamos que ante tipos como un Cristiano Ronaldo, que fue el que enfrentó más en su época en esos Madrid-Barça tan espectaculares, Cristiano por un tema de físico y potencia muchas veces se lo podía llevar, pero Dani Alves era capaz de mantener el tipo, de mantenerse bien parado. Creo que era alguien que, a pesar de sus temas con balón, sin balón, tenía algunas lagunas. Yo lo que notaba aquí era que, obviamente, está el tema de subir tanto en el ataque, pararte casi como un segundo extremo. Esto hacía que dejara en muchas ocasiones su banda desprotegida. En algunas ocasiones quizás se relajaba en exceso en el retroceso, a pesar de que tenía una muy buena velocidad y casi siempre iba a intentar llegar. Pero a veces se confiaba y dejaba que Piqué, Puyol, Mascherano o Busquets, los que estuvieran en esa zona en la retaguardia, se encargaran del trabajo sucio en esos aspectos. En temas de centros yo sentía que Dani Alves tenía una falla muy fuerte, era que podías encontrarlo muchas veces mirando fijamente el balón, mirando la trayectoria, sin prestar atención a la marca o al que tuviera al lado. Esto hacía que en muchas ocasiones en temas de centros le ganaran a veces muy fácilmente la espalda por este tipo de distracciones. En general, Dani Alves no se puede decir que fue un mal defensor. Creo que era un tema que tenías que pagar, por así decirlo, un precio a pagar por todo lo que te aportaba en ofensiva. En defensa era alguien muy intenso, muy agresivo, pero obviamente al ser su juego tan enfocado en el aspecto ofensivo, es de esperar que se vea afectada la parte defensiva también. En temas de físico, Dani Alves, como les mencionaba, era un tipo que tenía una resistencia impresionante. Más allá de su agresividad al quitar balones, a mí me sorprendía mucho para esa época, era que era un tipo que corría la banda como nunca, tenía una velocidad sensacional, trataba nunca de negociar esfuerzos, quizás en la parte final de su carrera lo vimos relajarse un poco más en este aspecto, pero era alguien que siempre lo veías que cuando dejaba la espalda desprotegida bajaba a correr a todo gas buscando siempre mantener una buena posición defensiva en la medida de lo posible, obviamente. Era un tipo que te aguantaba los 90 minutos, tuvo muy pocos problemas de lesiones en su etapa con el Barça, lo cual lo hacía un seguro de vida por esa banda derecha. En temas de corpulencia, sabemos que Dani Alves era alguien relativamente delgado, no era muy alto, entonces entre extremos muy corpulentos podía sufrir un poco. En juego aéreo yo notaba que ganaba muchos balones aéreos por un tema de agresividad, de muchas ganas de meterle muchísima energía. Si lo quieren comparar, podemos ver por ejemplo un Gavi en la actualidad, que Gavi no es alguien que físicamente se imponga mucho por corpulencia, porque es alguien bajito, quizás un poquito delgado, pero un tipo que por pura agresividad y ganas te ganaba esos duelos. Veo en Dani Alves algo bastante similar, que era capaz de sobreponerse a muchos duelos físicos por simplemente empuje, por saber poner el cuerpo, ser agresivo y atacar muchísimas veces el espacio. Obviamente, a veces esto le fallaba y dejaba muy descolocada la defensa en algunos momentos cruciales de partidos, pero sabemos que esto probablemente, el tema físico, si hablamos de fuerza, era una debilidad en brasileño, pero obviamente te lo compensaba con todo lo demás que te entregaba.
En temas de disparo, hablando de laterales derechos, Dani Alves me parece uno de los mejores laterales que he visto en mi vida. En temas de disparo, creo que tenía un tiro espectacular. Era alguien extremadamente peligroso y esto era algo que lo hacía tan impredecible en el esquema del Barcelona. Porque no es simplemente el tema de los pases, los dribles, la colocación y su visión de juego. Era que también si le dejabas espacio, era más que capaz de probar de media distancia con resultados sorprendentes. No tenía un tiro colocado, vamos a partir de ahí. No era alguien que buscara, por ejemplo, si pensamos en un Trent Alexander-Arnold, que era alguien que buscaba esos tiros más colocados al ángulo. Era un tipo que con pura potencia las buscaba esquinar lo más posible. Obviamente creo que no llegaba al nivel de un Roberto Carlos. Para mí Roberto Carlos sigue siendo uno de los defensas con mejor pegada de la historia. Quizás Koeman está un poco más atrás, pero Dani Alves, yo creo que Dani Alves se puede sentar fácilmente en esa mesa. Muchos de sus goles vienen de tiros de volea, tiros de primera instancia, o que básicamente lo dejaron conducir y simplemente llegó y probó y mandó un riflazo espectacular a una esquina. Su pegada era prodigiosa tanto en tiros libres como en jugadas a campo abierto. Era alguien que le añadía una capa más de peligrosidad al ataque del FC Barcelona. Dentro del área también tenía muchísima sangre fría, debido a que, como les mencionaba antes, se paraba mucho como casi un segundo extremo. Era alguien capaz de aparecer por sorpresa en muchas zonas, tanto para definir de cabeza un centro como para simplemente empujar un balón muerto. Era bastante peligroso, le añadía otra capa más a ese ataque tan visceral y tan dinámico que tenían los culés. Me parece que no hemos visto en mucho tiempo un lateral que tenga estabilidad de ser tan peligroso en casi cualquier aspecto del juego ofensivo, hablando de defensas. Aquí es donde Dani Alves creo que también se distancia un poco más de muchos de los defensores de la época. Ya de por sí, como les mencionaba, en temas de pase, en temas de drible, ya era una locura. Pero si le añadías ese tiro tan peligroso, era básicamente casi imposible de defender a veces. En conclusión, para mí Dani Alves creo que fue uno de los mejores laterales de la historia. Obviamente, probablemente tengamos que hacer un poquito más de búsqueda. Quiero analizar a otros jugadores más adelante, como Gianluca Zambrotta. Tengo planeado hablar de Marcelo más adelante. Les comentaré en mis redes cómo será el orden, pero hablando específicamente del brasileño, creo que era un lateral excesivamente adelantado para su época. Creo que para ese entonces no hemos visto un lateral con esta libertad ofensiva tan marcada para poder hacer básicamente lo que quisiera, debido a que su inteligencia táctica le permitía ser importante en muchísimos aspectos del FC Barcelona. Era capaz de entrar al medio y tocar balón, era capaz de mantenerse abierto en una banda y ser peligroso con centros o con desbordes. Defensivamente obviamente iba a tener sus lagunas, creo que es el precio a pagar por todo lo que entregaba en el aspecto ofensivo. Dudo mucho de que haya un jugador que tenga una conexión tan profunda con Lionel Messi en temas de juego como la tuvo Dani Alves. Siento que ni Xavi ni Iniesta realmente tuvieron esa conexión como la tuvo el brasileño, que era capaz de encontrarlo en todo momento, hacer ese tipo de paredes tan espectaculares. A día de hoy, viendo esos videos, me parece una locura. Creo que si buscamos comparaciones en la actualidad, me cuesta muchísimo, porque por ejemplo, Trent Alexander-Arnold es uno de los nombres que más suenan como ese tipo de lateral ofensivo. Siento que Arnold tiene una inteligencia táctica importante, tiene una excelente pegada para disparos y para centros, un muy buen pase, pero nunca tuvo calidad en el tema de drible. En temas de drible, Alexander-Arnold es un poquito raro, le cuesta ser ágil, no tiene esa agilidad, entonces su juego de pies no es el mejor. Dani Alves tiene muchísimo mejor marcado eso y obviamente es mucho mejor defensivamente. Creo que Carvajal es un lateral mucho más clásico, mucho más a la vieja usanza, que es muy bueno en muchas cosas. Obviamente tiene una muy buena defensa, el ataque es decente, tirando muy bueno, pero nunca llegó a las cotas de Dani Alves. Quizás por izquierda, obviamente, el caso más obvio es Marcelo y Roberto Carlos, pero enfocándome en laterales derechos, me cuesta mucho. Está Frimpong, pero Frimpong es alguien que se impone más por un tema de físico, que quizás porque sea preciso en sus ataques. Creo que para mí, viendo la versión más similar a un Dani Alves en la actualidad, la puedo encontrar en Hakimi, cuando juega en el PSG de Luis Enrique, porque Hakimi también tiene esa libertad de moverse por casi todo el frente de ataque, tanto de estar por una banda, como meterse al medio, como de repente aparecer como casi un segunda punta o un segundo extremo. Pero creo que igualmente no tiene esa técnica que tienen los brasileños, no la tiene para nada. Hakimi tiene una buena toma de decisiones, tiene un muy buen movimiento y buen pase, pero su tiro no es tan bueno y creo que en general Dani Alves lo supera en todas las líneas. Creo que, como les digo, para la época es un lateral muy adelantado. Hemos visto cómo muchos técnicos intentan, como por ejemplo el Tottenham con Pedro Porro, trata de que Porro se meta a combinar con los centrocampistas, eso tiene sus resultados dispares a veces. Pero en resumen, yo siento que para mí Dani Alves es probablemente el mejor lateral derecho del mundo, de la historia.
No sé si de la historia, porque está Cafú, para muchos Cafú o Gianluca Zambrotta pueden estar un poquito más adelantados, pero creo que en temas de juego ofensivo me cuesta encontrar a alguien mejor que Dani Alves en esa época. Y nada chicos, hasta acá llega este video. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Les mando un abrazo grande. No olvides dejar tu like y suscribirte. Y déjame tu opinión de Dani Alves y también qué otros jugadores quieres que analice en la caja de comentarios. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo.